Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Y tu Iglesia Integral de Restauración está hoy cumpliendo 16 años. Aleluya, puedes darle un grito de alabanza a nuestro Dios. La Biblia dice: tú eres la niña de mis ojos, tú eres mi especial tesoro. Dios el Padre seleccionó a la mejor doncella, a la joven iglesia, como la novia de su Hijo Jesucristo. Por eso sé que Dios está alegre. Sé que Él, tu Dios, nuestro Dios, está enamorado de esta su iglesia. No sé si tú lo sabías, pero Dios está enamorado de su iglesia. La Biblia dice: porque te he amado con amor eterno. Démosle gloria a Dios Padre por regalarnos a nuestra joven doncella, a su Iglesia Integral de Restauración, el privilegio de estar de fiesta con Jesús, celebrando nuestro 16 aniversario. Y quiero que oremos un momento, y que antes de introducirnos en la palabra de Dios, le digamos al Señor gracias. Posiblemente nosotros, o aún el mundo, esté acostumbrado a dar regalos en este tiempo, pero Dios nos dio un precioso regalo: el cuerpo de su Hijo Jesús, su iglesia. Amén. Inclina tu rostro por un momento y dile: Padre, hoy te quiero dar gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor, de ser parte del cuerpo tuyo, Señor, de tu iglesia. Y hoy, Señor, quiero recibir de ese regalo, de lo que significa ese regalo para mi vida, y que tu palabra y tu Espíritu Santo alimenten hoy mi alma y mi corazón, Señor, y mi espíritu, y todo lo que haya en mí sea renovado y restaurado, sea sanado, Señor, y sea libre para la gloria del nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios y a nuestro Señor. La Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel dedicó un tiempo a hacerse regalos. Yo no sé si tú sabías. El pueblo de Israel tiene dos fiestas particularmente en las que el pueblo se hace regalos. Una de ellas es la fiesta de Hanukkah. No voy a hablar sobre ella en este momento. Pero en el libro de Esther dice en el capítulo 9, en el versículo 22, les dijo que debían celebrar con esos días con alegría y con festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. A esta fiesta, que está en el libro de Esther, se le llama la fiesta de Purim, y es una de las dos fiestas judías en las cuales se hacen regalos, y es la única fiesta en la palabra de Dios referenciada, en la cual queda como referencia que el pueblo se hacían regalos unos a otros. ¿Sí? Lo hicieron con motivo de celebrar que habían sido libres de la opresión de Amán, y que quería destruir a Mardoqueo y a la reina Esther. Y Dios, en su inmensa generosidad, ha dado a la humanidad muchos regalos. Uno de los regalos especiales es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo mismo es un regalo para la humanidad. Y hoy el regalo de la iglesia cumple años. Cumplimos 16 años. Pero quisiera que en esta mañana tú y yo tomáramos de la mano de la palabra de Dios qué clase de regalo es. ¿Qué clase de regalo es? No porque vayamos a desecharlo, no porque vayamos a cuestionarlo, sino porque Dios quiere que aprendamos a valorar el regalo que Dios nos ha dado. Amén. Dios quiere que tú valores la iglesia, el regalo de Dios para tu vida.
Y hoy el primer punto que quiero que puedas analizar y puedas tener presente conforme a la Escritura y a la palabra de Dios es que la iglesia es el regalo de la comunión. La iglesia es el regalo de la comunión. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. Es un regalo. Es un regalo. Lo primero que pasó en el paraíso cuando Adán y Eva pecaron fue que perdieron la comunión con Dios. Fue lo primero que pasó. Fue lo primero que el diablo quiso venir a destruir, la comunión del hombre con Dios. Pero el paso siguiente fue la destrucción de la comunión entre Adán y Eva. Dios le había dicho a Adán y le había dicho a Eva: dejarás a padre y madre, te unirás a tu mujer y serás con ella una sola carne, comunión. Pero por causa del pecado perdieron la comunión entre ellos, se acusaron el uno al otro. Y la lucha por el poder es producto del egoísmo, de la falta de unión, de la falta de comunión. Cristo oró a Dios Padre para que la iglesia fuera el regalo de restauración de esa comunión. Quiero que lo pienses por un momento. Dios escuchó la oración de su Hijo Jesús en aquella última y fatídica noche en la que estaba reunido con sus discípulos. La oración final, la última oración de Jesús en medio de sus discípulos, porque no fue la última que hizo al Padre, pero sí fue la última que hizo en medio de sus discípulos. Él oró para que se restaurara la relación, la comunión entre el pueblo y Dios Padre. Pero tenía que comenzar esa restauración de la comunión entre ellos mismos. Y Juan dice en el capítulo 17, en el versículo 20: no te pido solamente por estos discípulos, Jesús orando, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Es decir, Jesús estaba orando por ti, por los que habían de creer en Él por el mensaje de esos pocos discípulos que lo acompañaban en ese momento, por los miles de millones de creyentes en el mundo entero a través de la historia de la humanidad. Estaba orando Jesús en ese momento. Y la petición que Jesús hacía, dice en el versículo 21: te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la primera petición que Jesús hace al Padre por su iglesia, para que la iglesia sea un verdadero regalo, es que haya comunión entre nosotros. Descubrí hace algunos días un documento en el que revisaba un poco los planes y la historia de nuestra iglesia. Soy muy dado a conservar la historicidad de las cosas, la historia de las cosas, y la historia de las cosas, por lo menos hasta esta generación, no sé qué pase en la siguiente generación, pero por lo menos hasta esta generación todavía se conserva en papel, ¿sí? Por eso es que tú ves que yo paso aquí al frente con mi Biblia de papel, todavía un poco chapado a la antigua, dirán los jóvenes de hoy, que cargan su iPad, su tablet, su celular o su portátil, donde conservan los documentos. Yo todavía conservo mucho en papel. Y descubrí un documento del año 2013 en el que, en medio de la oración y de la meditación, Dios colocaba peticiones de mi alma, de mi vida, sobre su iglesia. Y una de ellas era: Señor, restaura la comunión de tu iglesia. Puede que yo, como pastor, quiera desarrollar muchos planes, muchos proyectos, desarrollar los ministerios, todo lo que tú quieras, pero si no hay comunión, de nada sirve.
¿Sí entiende lo que quiero decir? Si no hay comunión, si no hay la misma visión, si no estamos encaminados en el mismo propósito, si no somos la familia de Dios, de nada sirve, de nada sirve. Porque la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Amén, amén. Así que esa fue mi petición a Dios, basada en el texto de la Biblia, en el libro de la Biblia, en el capítulo de la Biblia que más amo, que es el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Comunión en qué? Comunión en la oración. Comunión en la oración. Yo creo que no existe otro método mejor para mantener a una familia unida que la oración. No existe mejor método para mantener a una iglesia unida que la oración. Por eso es que Jesús, esa fue la primera y más importante petición que le hizo a Dios Padre sobre su iglesia. Que la iglesia fuera un regalo de comunión. Que la iglesia se convirtiera en una familia. La familia que ora unida permanece unida. Eso lo refleja el libro de los Hechos en el capítulo 2. Dice allí al final de ese versículo que ya leímos, dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. ¿Y a qué se dedicaban? Y a la oración. Y a la oración. Se dedicaban a la oración. Por eso es que el apóstol Pablo insiste y dice: oren sin cesar. No paren de orar. Que su vida, ya sea a través de las palabras, ya sea a través de hechos, ya sea a través de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus planes, de sus proyectos, pero que su vida sea una vida de oración. Que en cada una de las cosas que tú hagas, pienses, planees, ejecutes, sientas, tengas emoción, tengas una oración, estés hablando con Dios. Esa es la razón por la cual nos hemos tomado el atributo, el permiso de parte de Dios, de que cuando un siervo de la iglesia, sin importar el distingo de edad que tenga, tiene un sentimiento hacia una persona, ya sea un joven hacia una jovencita, o ya sea una mujer adulta hacia un hombre adulto, pero es siervo de la iglesia, una norma de esta iglesia es que le decimos: tienes que venir donde los pastores y comunicarle que tienes un sentimiento en tu corazón hacia esa otra persona. No para pedirle permiso al pastor, no es para que el pastor apruebe o desapruebe. Puede que de pronto lo haga o no lo haga. Finalmente la decisión es tuya. Es para hacerle la pregunta más importante que se le debe hacer a toda persona que expresa un sentimiento hacia otro. Y si es un hijo de Dios, ¿cuál es la pregunta más importante que le hacemos a una jovencita cuando me dice: tengo un sentimiento hacia este muchacho? ¿Y están orando? ¿Y ya le oraste a Dios? Y los dos están en oración y en ayuno para saber si esa es la voluntad de Dios. No, pastor, ya nos dimos el primer beso. Ay, entonces ¿a qué vienes? Si ya te diste el primer beso, ¿a qué vienes? Si no le consultaste a Dios, si no le preguntaste a Dios si Él quería que tuvieras esa relación, ¿para qué vienes? Ya tomaste tu decisión. ¿Por qué? Porque la oración es la roca fundamental que me mantiene en comunión con Dios. Amén. Amén. Así que ya sabes cómo se practica la comunión. Se practica a través de la oración. Cristo es la roca que soporta la oración. Por eso es que Juan en el capítulo 17 dice claramente que esa fue la petición primordial de Cristo: que fuéramos uno, que mantuviéramos en comunión, que fuéramos una verdadera familia. No están en este servicio, estarán en el segundo, y tendré el privilegio de despedirlos. Una familia que se va de nuestra iglesia, se va fuera del departamento de Cundinamarca a vivir a otro departamento.
y vinieron a consultarme y a decirme: hemos sentido esto en nuestra oración, pero queremos que usted nos confirme esta oración, esto que Dios ha mostrado en nuestro corazón para irnos de este lugar. Pero el hombre lloraba cuando me contaba esto y me decía: Dios me lo ha dicho. Y le dije: ¿por qué lloras si Dios te lo dijo? Porque me duele irme de esta iglesia, porque esta ha sido mi familia, porque Dios ha restaurado mi hogar y mi vida, la de mi esposa y la de mi familia, y restauró mi relación con toda mi familia a través de esta iglesia, y me duele en mi corazón. Y yo le decía: qué bueno que tú sepas y sientas que esta es la familia de Dios, que la iglesia es el regalo de la comunión. E inspiró el mensaje que ya tenía preparado para esta iglesia al día de hoy. Inspiró ese mensaje, esas palabras de este hombre. La oración apunta al Padre, pero solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús, porque Él es la comunión perfecta entre el hombre y Dios. A eso vino Jesús, a restaurar la relación, la imagen de Dios en el hombre. La visión de esta iglesia es ayudar a que la imagen de Dios sea restaurada en mí y en los demás. Esa es la visión de nuestra iglesia. Y por eso, porque la comunión se consigue como primordialmente a través de la oración, por eso es que el Señor ha puesto en el corazón de los pastores que el 2018 sea el año de clamor, el año de oración. Ese es el énfasis del año 2018, para que Cristo venga y nos encuentre apercibidos. No sé si va a venir en el 2018, pero si viene en el 2018, que nos encuentre en medio de oración. Por eso es que nosotros practicamos la adoración, porque en la oración estamos, y lo dice nuestra misión, la misión de nuestra iglesia es adorar a Jesucristo. Amén. Sabes, yo quiero que hagas una pequeña reflexión. ¿Qué cosas están pasando en tu vida que no te permiten tener la comunión primeramente con aquella pequeña iglesia que Dios te regaló? ¿Cuál es la primera iglesia que Dios te ha regalado? Tu familia. ¿Qué está impidiendo que tú tengas la comunión por la cual Jesús oró en aquella noche? La oración trascendental de Jesús antes de partir al Padre. Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué está impidiendo que tú tengas la comunión apropiada con tu familia? ¿Qué es lo que lo impide? Sabes que a veces decimos, es que lo que impide es que tenemos problemas económicos, lo que impide es el carácter de él o de ella, lo que impide es que ella es muy cantaletosa, lo que impide, dice ella, es que él se la pasa viendo televisión y no me para bolas. No lo sé. Cada uno busca una excusa que normalmente está relacionada con echarle la culpa al otro. ¿Aló? Casi siempre es así. Pero lo primero que Jesús dice es que para restaurar la comunión entre ustedes como familia, la manera apropiada es a través de ¿qué? De la oración. De la oración. La oración es aquello que guarda al varón al salir de su casa, cuando ora con su esposa, es lo que lo guarda para que al salir a la calle, cuando vea a todas estas mujeres con el escote bien abierto, con el jean apretado, el leggings apretado, su vista y su mente y su corazón no se desvíen, porque ha estado unido en oración a su esposa. ¿Aló? La oración es lo que permite que cuando salga a la calle, la mujer no deje que su lengua corra tras el chisme, porque ha estado apegada a la oración a Cristo. ¿Aló? Así que es tiempo de reflexionar. Es tiempo de reflexionar. Cada mañana, cada momento en que estos pastores tenemos el privilegio, el regalo de parte de Dios de orar por ustedes.
Oramos juntos porque su iglesia se mantenga unida en Cristo Jesús. Así que por un momento inclina tu rostro, y si estás con tu esposo, con tu esposa, si estás con tu hijo, con tu familiar allá a tu lado, por un momento allí, dile al Señor de los cielos: Padre, perdóname, porque he puesto la oración como algo de rutina, pero no como algo que apasiona tu corazón, como a tu Hijo Jesús lo apasionó en aquella noche. Hoy te pido que la oración, Señor, sea la fuente de la comunión para mi familia, para mi hogar. Que tú vuelvas a poner deleite en mí y en mi familia por la oración, Señor, de los unos por los otros. Por la oración, por el regalo precioso de tu iglesia, Dios, que es mi familia. Y hoy, Señor, me uno en oración como iglesia, Dios, como aquellos 120, para que tu precioso Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre mi familia, sobre mi iglesia. Y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Hay una segunda característica de la iglesia, y es que la iglesia es el regalo del poder. Qué interesante, porque hoy día se ha vuelto algo muy común que cuando te invitan a una fiesta, no es así en la iglesia, o por lo menos no en esta iglesia, te piden el regalo por anticipado y te dicen: lluvia ¿de qué? Qué fea costumbre, ¿verdad? Qué doloroso que eso haya incursionado en la cultura nuestra y que esa sea ahora la manera en la cual tú invitas a las personas a tu casa, que a una fiesta, a una celebración. Es algo así como si este pastor les dijera: estamos de fiesta con Jesús, estamos celebrando 16 años en nuestra iglesia y tú tienes que traer lluvia de sobres. ¿Sí? Estamos en telemaratónica. ¿Aló? ¿Sí? Así que deposita tu sobre y serás bendecido. Y es más o menos lo que ocurre hoy día, ¿sí? El dinero atrae el poder, o el poder atrae el dinero. ¿Y sabes qué fue lo primero que ocurrió en la historia, no de la humanidad, sino en la historia del universo? Aún antes de ser creada la tierra, dice la escritura que Satanás quiso tomar, usurpar el poder de Dios. Eso está en el libro de Isaías. Que Satanás, que fue creado como un ser angelical, jefe de los ángeles que adoraban a Dios en los cielos, él era el jefe. Por eso es que nuestros grupos de alabanza deben mantenerse en oración y en comunión con Dios, porque el jefe de los coros celestiales en los cielos era Satanás. Fue creado como un ángel de luz, hermoso, bello, pero se enalteció su orgullo. Los ángeles tenían y también tenían el poder de tomar decisiones, de escoger ellos mismos. Y él escogió ser más alto que Dios, ser mejor que Dios, estar en el trono de Dios y tener el poder. Y desde aquellos tiempos inmemoriales, la lucha por el poder ha destruido la comunión con Dios. Y dice la escritura que una buena cantidad de huestes espirituales siguieron a Satanás por la lucha por el poder. Y tristemente, muchos países, entre esos el nuestro, han tenido o tienen luchas a muerte
por gobernar las riquezas, por gobernar las personas. Los tiempos de hoy en nuestra amadísima Colombia son una lucha de poderes. ¿Sí lo sabías? Son una lucha de poderes. El año 2018 marcará uno de los años de mayor diferencia, de mayor división política que pueda existir en nuestro país. Y me hace recordar, para los que conocen un poquito la historia de nuestra patria, que es bueno recordarla. No sé si tú eres de los que conoces algo de la historia patria, de nuestra historia colombiana. Me hace recordar los comienzos de lo que llamamos, entre comillas, pero llamamos mal nuestra independencia, porque realmente nunca hemos sido independientes. Nunca lo hemos sido. Simplemente pasamos de la esclavitud de los españoles a la esclavitud de los oligarcas que dominaban nuestro país en aquellos tiempos y que nos hicieron caer en una guerra fratricida llamada la Patria Boba. ¿Sí supiste? ¿Sí te acuerdas de la Patria Boba? ¿Sí? Año de 1810. El grito de independencia del 20 de julio en la Plaza de Bolívar. Entre 1810 y 1819, aquellos que gritaron la independencia se enfrascaron en una lucha entre unos y otros y cayeron en un periodo llamado la Patria Boba, en la cual se agarraron los patriotas de unos, de Simón Bolívar, contra los patriotas de Santander. ¿Sí sabías eso? La historia la repitieron casi 100 años, casi 100 y pico de años después, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. La historia la repitieron casi 140 años después. Pero en ese pequeño lapso de tiempo, la historia nos habla de la Patria Boba, la cual aprovechó España para mandar a un pacificador llamado Morillo, que vino, entre comillas, a pacificar a la Gran Colombia, o sea, restaurar el reino de España aquí. Y es muy parecida a la historia de hoy, muy parecida. La lucha de poderes del tiempo de hoy va a hacer, si continuamos en esa lucha, va a hacer que Satanás tome partido. Yo quiero decirte algo, iglesia. El próximo año es año de elecciones. Y yo no sé por quién vas a votar tú. ¿A quién vas a entregarle el poder de tu voto? No sé. Pero lo que sí quiero darte el consejo es que ores a Dios para que sepas por quién vas a votar. Que le pidas al Espíritu Santo que te guíe para que votes por aquel que el Espíritu Santo te dice: por este tienes que votar. Porque eso decide los destinos de nuestro país. Amén. Pero déjame decirte que la iglesia es un regalo de poder. No sé si lo sabías. La iglesia es un regalo de poder. Dice versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos: pero recibirán poder. ¿Quién recibirá poder? La iglesia. La iglesia es un regalo ¿de qué? De poder. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La pregunta es: ¿para qué el poder? Porque creo que si tú te fijas un poco, el poder que hoy pelean los partidos políticos es para tener más dinero, es para corromper, para hurtar, para matar y para destruir, para satisfacer sus odios. Los odios de los del sí contra los del no, y los odios de los del no contra los del sí. ¿Aló? ¿Y tú con quién estás? ¿Con los del sí o con los del no?
o estás con Cristo? ¿Sabes? Las motivaciones de ellos por el poder son muy diferentes a las motivaciones por las cuales Dios le dio poder, el regalo del poder a su iglesia. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. Y hoy podríamos, entre comillas, sacar pecho y decir: es que somos cerca del 20% de la población colombiana. Dicen algunas estadísticas que los cristianos en Colombia se acercan al 20%, o sea, 4 millones de votantes, que ya podríamos poner, entre comillas, por lo menos medio presidente. ¿Sí? ¿Y qué tiene eso que ver con el mensaje de Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje de Dios? Con la razón, con la motivación por la cual Dios le dio poder a la iglesia. ¿Qué tiene que ver con esa afirmación de que ya podemos mover la balanza para elegir un presidente o el Congreso de nuestra república? ¿Qué tiene que ver con eso? Déjame decirte, ¿sabes qué tiene que ver? Nada. Nada. No tiene que ver nada. Puedes votar por alguien, pero la motivación del poder no es la que nos dice el mundo, sino la que dice Dios en su preciosa palabra. Amén. Y el regalo de la iglesia es que tenemos el poder para ser testigo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Para eso es el regalo de la iglesia. Para eso es el regalo del poder. En una competencia de atletismo, el testigo es algo. El testigo es una pieza, un palo de ciertas características que se transmite entre un corredor y otro corredor cuando están corriendo, por ejemplo, los 400 metros planos. Eso se llama testigo, testimonio, el que le entrega un corredor al otro. Y es estándar. Si no es aprobado, no se gana la competencia, no se llega a la meta, no se cumple el propósito. Quiere decir que el que llevaba el testimonio no era del equipo, era un falso testigo, era un falso testimonio. Así que déjame decirte, lo primero es que el poder, la característica del regalo de la iglesia es que el regalo de la iglesia tiene poder, pero la razón por la cual Dios le da el poder a la iglesia es para ser testigo, para predicar a Cristo en su casa, en tu casa, o sea, en tu Jerusalén, en Judea, o sea, en tu barrio, en Samaria, o sea, en tu municipio y hasta lo último de la tierra. Esa es la razón del poder. Ahora, ¿cómo eres testigo de Cristo? Y allí la iglesia interviene para que tú seas testigo de Cristo. Solamente puedes ser testigo de Cristo cuando te pareces a Cristo, no más. Puedes ser testigo de Cristo cuando tienes el carácter de Cristo. Amén. Y quiero que te preguntes en esta mañana: ¿es esta iglesia, tu iglesia, una fuente de inspiración para ti, para que te parezcas a Cristo? El mensaje predicado en esta tu iglesia es un mensaje que te habla cada domingo de que tú y yo estamos llamados a ser restaurados a la imagen de Cristo en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en el trato a los demás, en lo que damos a los demás. Es tu iglesia una iglesia que hace el llamado para que tú seas como Cristo. ¿Es tu iglesia así? Si tu iglesia es así, entonces tu iglesia viene usando el poder que Dios le ha dado de la manera correcta. Es para que tú seas testigo de Cristo, para que tú seas testigo de quién es Cristo. Lo primero es que tú practiques la comunión con tus hermanos. Y solamente practicas la comunión basado en la oración. Amén. Basado en la oración.
Es el primer paso, no es el único. Hay hechos externos que demuestran que he orado para tener comunión. Pero lo primero que tienes que tener presente cuando Dios da el regalo del poder es que el poder es para que seas testigo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Para que seas testimonio del carácter de Cristo en tu manera de hablar, en tu manera de decir las cosas, en tu manera de comportarte, en tu manera de tratar al necesitado. Por eso, el poder para servir a los demás en el Espíritu Santo. Estamos llamados a compartir de Cristo y estamos llamados a servir a los demás. Hechos capítulo 2 dice en el versículo 43: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46: y adoraban juntos en el templo cada día, y se reunían en las casas para la cena del Señor, y compartían sus comidas con gran gozo y con generosidad. Tú y yo estamos llamados a tener el poder del Espíritu Santo. Y tendremos oportunidad en uno de los mensajes de este mes, porque un regalo que Dios da a la iglesia, una promesa que Dios Padre da a la iglesia a través de Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y Él se lo da a su cuerpo, es el don del Espíritu Santo. Y compartiremos de ello en este mes, porque es uno de los regalos del Señor, el Espíritu Santo. Amén. No es, entre comillas, aparentemente el regalo perfecto, porque tú sabes quién es el regalo perfecto. ¿Quién es el regalo perfecto? Jesús. Por eso es que tú ves hoy decorada nuestra iglesia. Mira, no está decorada de esta manera porque sea Navidad. Está decorada de esta manera porque Jesús es el regalo perfecto. Tú puedes distraer tu mirada viendo los regalos, viendo la fiesta, viendo las cajas de regalos. Puedes ver unas cajas hermosas, muy bien decoradas, pero el regalo perfecto es ¿quién? Jesús. De eso compartiremos en este mes. Pero déjame decirte, Jesús mismo enseñó que estábamos llamados a servir, no a ser líderes, sino a ser siervos. Y después de siervos podemos liderar. ¿Y ellos qué era lo que hacían? Ellos realizaban milagros y señales y maravillas para servir a los demás. Ellos lo demostraban compartiendo sus comidas con gozo y con generosidad. O sea, sin egoísmo. Sin egoísmo. Dice la palabra del Señor que ellos traían las ofrendas y traían los diezmos y vendían sus propiedades para servir a los demás. Me llamó mucho la atención una campaña que hizo mi esposa, comenzó esta semana con el ropero, y tengo que darle gracias a Dios por ello. Nuestro ropero está sobre inventariado, o sea, tenemos exceso de inventario. ¿Sí sabías? Así se dice, exceso de inventario. Tenemos exceso de inventario en nuestro ropero. Así que hay una promoción en nuestro ropero. ¿Cuál es la promoción, pastora? 3 por 1000. 3 por 1000. Imagínate, 3 prendas por 1000 pesos. 3 prendas por 1000 pesos. Porque estamos llamados a servir. Y quiero contarte algo. Tenemos bolsas de ropa en muy buen estado, de ropa aún de marca americana, que está esperando para entrar al ropero, pero que no podemos sacarla porque tenemos sobreinventario y no nos cabe allí. Así que aprovecha el día de hoy y acércate al ropero, porque estamos a 3 por 1000. Porque la iglesia de Dios tiene el poder del Espíritu Santo para servir a los demás, para servir. Así que si tú eres un creyente, levanten la mano aquí los que son creyentes, los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Veo más de 200 y pico de manos levantadas, pero en nuestra iglesia no hay más de 120 siervos. Quiere decir que la mitad de los que están aquí
sirven y la otra mitad no sirve. Y Tomás de Aquino dijo un día: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que el llamado de que si tú tienes el don del Espíritu Santo es para que sirvas. Así que en el año 2018 tú te vas a inscribir en un ministerio desde ahora y vas a comenzar por ser un ayudador. Y los ayudadores vienen a las 6:30 de la mañana los domingos y barren y limpian las sillas y limpian los baños, porque así nos enseñó Jesús. Amén. Amén. Me gusta lo que hizo Pedro y Juan. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice en el versículo 1, que estaban Pedro y Juan e iban juntos a la hora novena, e iban al templo a la hora de la oración. Y dice allí en el capítulo 3 que les habían traído, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, y que se llamaba La Hermosa, la puerta esa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan, les pidió y les rogó que le dieran limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: mírame. Y le dijo: estate atento. Y estaba dispuesto a recibir dinero. Mas Pedro le dijo: no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para servir a los demás, para servir al hermano que pide en la calle una limosna, para servir al que está enfermo y necesitado. Tú y yo tenemos ese poder. Y quiero terminar con esto para ti y para mí. El poder que Dios te da, iglesia, es para que prediques la palabra de Dios. En el capítulo 4, en el versículo 12 dice, pues la palabra de Hebreos, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Cristo es la palabra viva. Él es la palabra viva. Y cuando tú vienes a Él en oración, a través de la palabra desnuda tus fallas, desnuda tus debilidades, desnuda tus pecados, y te insta a parecerte más a Jesús. Tú y yo, la iglesia, ha recibido el poder del Espíritu para que al aplicarlo en comunión de oración y siendo testimonio de Cristo en servicio y en adoración, a través de la predicación de la palabra, ayudemos a los demás a ser restaurados a la imagen de Cristo. Quiero concluir con esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice en el versículo 24 y 29, cuando los creyentes oyeron las noticias de que Pedro y Juan estaban presos, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Mire, todos juntos en comunión alzaron sus voces en oración a Dios y dijeron: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y añade en el 29: y ahora, oh Señor, escucha las amenazas de los que nos están ahora amenazando y metiendo presos. Mira las amenazas de ellos y ayúdanos a destruirlos, ayúdanos a matarlos, ayúdanos a acabarlos, a ponerles una bomba a esos desgraciados, a los que vienen en contra de tu iglesia, a los que predican el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto. Ayúdanos a acabar con ellos.
Danos el poder político para destruirlos. Queremos un partido cristiano con un presidente cristiano que acabe con todos los impíos. Esa fue la oración. Dice: ahora, Señor, versículo 30, versículo 29, danos mucho valor a nosotros tus siervos para predicar tu palabra. Para predicar tu palabra. Solo para eso. Para ser testimonio, dice: extiende tu mano con poder sanador a través de nosotros, para que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el lugar donde estaban allí reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Porque a eso fuiste tú y yo llamado, iglesia. Somos un regalo de Dios para la humanidad. Somos un regalo de comunión. De comunión primero con nuestra esposa y nuestros hijos y nuestra familia. De comunión entre los hermanos. Aún a pesar de las fallas, de los errores que cometemos como pastores, como líderes, como siervos. No mires la paja en el ojo de tu hermano antes de sacarte la viga de tu propio ojo. Es cierto que fallamos, pero he aquí que estamos delante de Dios. Inclina tu rostro. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.